tardes. Para mí realmente un honor estar aquí 10 años después. 10 años después porque en aquel momento había mucha aprehensión cuando se lanzó el pacto. Y me sentí también protagonista en ese momento. Mirar que el tiempo ha pasado y tratar de, con una mirada lo más objetiva posible, tratar de identificar elementos favorables a lo que nosotros todos perseguíamos al momento de firmar el pacto, así como limitaciones, obstáculos que hay que vencer. Realmente es una tarea que motiva por el reto que implica. El reto de tratar de ser lo más objetivo posible al tiempo de mantener siempre la esperanza de que es posible con el compromiso cambiar la educación dominicana en la dirección que todos y todas queremos. Bueno, entonces, mantengámonos con ese eslogan que para mí me parece lo mejor, el poder del compromiso de todos por una educación de calidad. La agenda va a ser dividida en 4 partes. Primero, el propósito de este documento, la metodología que hemos seguido y el camino recorrido en esos 10 años. Y posteriormente vamos a ver, a partir de los elementos que forman parte del contexto, de las relaciones que hay actualmente entre actores, incertidumbres y las expectativas que tienen los distintos actores, qué podemos esperar para el futuro y qué podemos construir hacia el futuro. Ya el señor Toribio y Eliselena lo han dicho, el propósito de este documento es analizar la evolución de la implementación del pacto durante estos 10 años. Sobre todo, su propósito es dar un insumo de trabajo a la Asamblea del Pacto Educativo para pensar cómo continuar en estos últimos 5 años o cómo continuar hacia adelante. Facilitar una discusión informada sobre avances, desafíos y oportunidades de mejora. Al final, el propósito es que podamos tener una hoja de ruta que nos permita avanzar lo más que podamos hacia esos objetivos que se planteó el pacto. En términos metodológicos, nosotros partimos de un reconocimiento de que el problema que tenemos es un problema complejo. No hay soluciones simples y por consiguiente necesitamos entender esa complejidad desde una perspectiva de integralidad. Hay muchos elementos que inciden y se refuerzan entre sí, se limitan entre sí, hay una interdependencia que es importante analizarla entre los distintos elementos. También procuramos contrastar antes y después del pacto educativo, un poco para ver desde el punto de vista de nuestras ambiciones qué ha cambiado, pero también de nuestros logros, hasta qué logramos antes del pacto y después del pacto. Las fuentes de información es esencialmente revisión documental, toda la que podía estar al alcance, datos administrativos y encuesta, información primaria a través del cuestionario en línea que algunos de ustedes completaron, entrevistas a actores clave y un uso intensivo de búsqueda de información a través de inteligencia artificial, de motores de inteligencia artificial. El primer punto de referencia es que desde el punto de vista de las visiones de la educación dominicana, uno puede entender que ha habido cambios en esa visión. Desde una visión constitucional plasmada en la Constitución de 2010 y mantenida en las demás reformas, de la educación como un derecho fundamental y un bien público, y una educación que aspira a la integralidad, a la calidad, a un ejercicio permanente de educación y a la equidad. Los distintos planes decenales previos al pacto reforzaban algunos de estos elementos en el sentido de que también esos planes estaban con una mirada hacia una educación de calidad, inclusiva y pertinente. Los temas de acceso, de diversidad y de identidad cultural estaban muy pendientes en esos planes previos al pacto y la educación superior como una herramienta clave para el desarrollo nacional. ¿Qué hace el pacto educativo en términos de visión? A mi entender, articula una visión nacional compartida sobre todos los niveles del sistema educativo. Se plantea una función de la educación, un propósito que es construcción de ciudadanía plena,
y define unas competencias de las personas que son sujetas de educación. Refuerza los principios de acceso universal, gratuidad, calidad, inclusión y la dignificación docente que establece la Carta Magna. En los planes también nosotros observamos una serie de elementos que están recurrentemente presentes. Y ustedes dirán, el mandato fue analizar los 10 años del Pacto Educativo. Para mí era importante ver qué tan disruptivo ha sido el proceso de reflexión nacional en torno a la educación desde el 92 en adelante, previo al pacto y posterior al pacto. ¿Cuántos elementos de coincidencia había y cuántos elementos de diferencia? Y en términos de coincidencia, todos los planes ratifican la meta estratégica de plantear la educación como un derecho fundamental, el compromiso con la calidad, la inclusión, la equidad y la pertinencia, propiciar una gestión más eficaz y el rol de la participación y la transparencia, la profesionalización docente y la articulación curricular y una ampliación progresiva de la cobertura y el uso estratégico de las tecnologías de información. Fíjense que en materia de lo que se aspira hay mucha coherencia a lo largo de todos, desde el 92 para acá. Ahora bien, el pacto, a mi entender, implicó un cambio en la ambición, una ampliación de la ambición de lo que esperamos del sistema educativo. Esas aspiraciones se hicieron más ambiciosas y complejas. A nivel preuniversitario comenzamos a plantearnos el acceso universal desde los 3 años de edad, la obligatoriedad de la educación secundaria, el currículo con competencias fundamentales y específicas y la atención a la población con necesidades específicas de apoyo educativo. A nivel de educación superior y de formación técnico-profesional, nos planteamos la cualificación y la certificación de cualificaciones. Ese es uno de las metas, de los propósitos que han estado presentes desde el pacto para acá. La relevancia de la educación virtual y una estrecha relación entre centro educativo, universidad y empresa, entendiendo el rol de la educación como facilitador de la inserción laboral. Desde el punto de vista de las principales políticas que se han implementado en materia educativa, antes y después del pacto vamos a observar diferencias. Antes del pacto, el marco legal y la arquitectura institucional a nivel preuniversitario dictaminado por la Ley 6697 y todo su proceso de implementación. A nivel curricular, desde el 95 se estrenó un nuevo currículum, las pruebas nacionales se asentaron como un mecanismo de evaluación y el proceso de reforma curricular de alguna manera estuvo presente en diferentes episodios hasta el 2014. En materia de desarrollo docente, el principal, a mi entender, el principal cambio fue la conversión de escuelas normales a centros de educación superior, el desarrollo de INAFOCAM y el desarrollo ya de los estándares profesionales y desempeño docente, ya mucho más cercano al 2014. Todo el periodo previo al pacto se puede considerar a nivel de educación preuniversitaria como un periodo donde el país construyó una historia de planificación a nivel del sector de educación preuniversitaria. Comenzaron también a finales, más cercano después del 2010, un proceso de institucionalización de la gestión escolar a través de la elaboración del manual operativo de centro y la descentralización financiera. A nivel de infraestructura también hubo construcción masiva de aulas y la expansión de los servicios de apoyo a los estudiantes, tanto desayuno escolar, los servicios de INAVIE y las transferencias condicionadas como un instrumento importante para la retención de estudiantes. En materia de valores, ya como parte de los 2000 principalmente, toda la reflexión en torno a cultura de paz, convivencia escolar y el establecimiento de lineamientos sobre educación afectivo-sexual. Comienzan también a hacerse, previo al pacto, todos los esfuerzos de una mayor
informatización y uso de la tecnología, tanto en la gestión como en la propia ejercicio pedagógico. Ahora, con el pacto, ¿qué tenemos de nuevo? La jornada extendida, la ampliación de cobertura, particularmente a nivel inicial, el desarrollo del currículo por competencia, algo que prácticamente una década en ejercicio de desarrollo curricular, como 7 años, perdón, alrededor de 7 años, un mayor compromiso con la evaluación de forma más objetiva a través de pruebas diagnósticas y de pruebas internacionales, la formación y carrera docente mediante todo lo que han sido los programas de formación inicial docente con las normativas 0915 y la normativa 0123. Un primer momento de una estrategia de formación continua a través de la estrategia de formación centrada en la escuela y el desarrollo del Programa Nacional de Inducción. En materia de inclusión y equidad, hay un mayor reconocimiento y un interés en aplicar políticas que hagan una educación más inclusiva a través del programa PTBAL para discapacidad. El tema de políticas de género ha estado presente, no exento de discusión, y una incidencia, no necesariamente MINER como único espacio, pero sí como parte de coaliciones para poner en evidencia las implicaciones de uniones tempranas y embarazo en adolescentes sobre los logros educativos de las jóvenes dominicanas. La continuidad educativa durante el COVID fue posible y lo que implicó eso en materia de acelerar competencias en los docentes y en la forma de impartir la docencia, la innovación y la digitalización, tanto en el proceso pedagógico y las competencias que se desarrollan, como en la misma gestión educativa, fortalecimiento de los servicios de bienestar y apoyo social, mejoras salariales en las pensiones y las jubilaciones de los docentes, y una forma sistemática de participación y seguimiento, veeduría social sobre las políticas educativas, que se expresa tanto en el propio pacto, el IDEC, las consultas que se hicieron en el marco del horizonte, de la formulación de Horizonte 2034. En materia de educación superior, la mayor parte del tiempo previo al pacto estuvo más marcada por la puesta en la conformación de la estructura que implicó la Ley 139.01 en términos reglamentarios, la planificación del sector y ya más directamente vinculados a calidad y cultura de evaluación, el poder lanzar la evaluación quinquenal de la IES, la primera ronda de evaluaciones, y el establecer la prueba POMA como una prueba de ingreso. En materia de cobertura y equidad, se asentó, comenzó el desarrollo del programa de becas nacionales e internacionales, particularmente el programa de inglés por competitividad, y poder tener un fondo para el financiamiento de la ciencia y tecnología a través de Fondosid, que comienza a hacer sus primeros pininos. En el marco del pacto, ¿qué tenemos? Una mayor modernización en la gestión de la administración de la educación superior, en el marco del programa de burocracia cero y de plataformas digitales, así como reconocimiento de firma digital, la ampliación y consolidación del programa de becas y apoyo estudiantil, tanto para becas nacionales como becas internacionales, un reimpulso a la evaluación quinquenal y a los procesos de acreditación muy centrado en determinadas escuelas, como es el caso de medicina, y comienza el desarrollo, todavía falta por consolidar, en lo que es todo el sistema de acreditación de calidad. Y también muy vinculado a calidad, al desarrollo de todo el marco normativo de formación docente. En materia de transformación digital, se regula la educación a distancia por la presión misma desarrollada por lo que sucede después del COVID, se fortalece el Fondosid, se crea la Carrera Nacional de Investigadores,
En materia de vinculación y movilidad, hay un apoyo desde MESID para promover la movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes y un mayor reconocimiento y tratar de crear la infraestructura necesaria para las prácticas y las pasantías y la relación entre empresas y universidades. En materia de accesibilidad, hay algunos programas orientados a una mayor accesibilidad en las CIES, las estancias infantiles en algunas de las universidades, reconocimiento de la relevancia de política de género, sostenibilidad y derechos humanos. En materia de formación técnica, antes del pacto, el desarrollo de todo el marco institucional asociado a la Ley 11680, la gestión de la calidad en el Infotep a través de un sistema vinculado a la ISO 9001, Infotep tiene desde 2005 todo un proceso de certificación de gestión de calidad, lo cual le robustece mucho sus actuaciones. La ampliación de la oferta formativa y actualización de esa oferta de Infotep, una vinculación productiva de Infotep que data en algunos casos desde el 92 con acuerdos emblemáticos de mucha importancia, como es el acuerdo de Infotep ad Ozona y programas de capacitación laboral con asistencia internacional. Infotep fue innovador en formación virtual. Desde el 2006 ya Infotep contaba con un programa de formación virtual y además con una expansión de su planta física y de equipamientos de talleres, los talleres móviles y presencia en lugares donde usualmente, si uno no está muy vinculado a la institución, no cree que está, pero Infotep está en muchas de las cárceles del país. En materia de políticas de inclusión, esto no es tanto de Infotep, esto es de educación técnica profesional, se cuenta desde la segunda mitad de alrededor de 2015, 2014, con el bono escolar Estudiando Progreso, que crea un incentivo particular para los jóvenes que estudian educación técnico-profesional proveniente de hogares que pertenecen al programa Supérate, en aquel momento Solidaridad. ¿Qué hizo el pacto? El pacto hace que se amplíe la cobertura de Infotep, moderniza en términos pedagógicos lo que hace Infotep a través de adopción de un modelo pedagógico y el desarrollo del currículum por competencia, acuerdos importantes internacionales y se crea una serie de centros, entre ellos el Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Docente, que inciden directamente en la mejora de la calidad de lo que hace Infotep. El Marco Nacional de Cualificaciones es tal vez uno de los elementos de mayor relevancia porque aglutina a los tres subsistemas. Las innovaciones o el interés de Infotep de desarrollar una oferta orientada a la industria 4.0, la expansión de la infraestructura y la cobertura, la implementación de procesos digitales y mayor flexibilidad en su oferta, permitiendo tanto oferta virtual como semipresencial, un vínculo con el sector productivo a través de diferentes programas, actualización tecnológica de talleres y laboratorios y de la formación docente a través del Centro Nacional de Desarrollo Docente y un proceso de innovación y emprendimiento a través de ferias, la creación del Observatorio de FTP y herramientas de inteligencia artificial más recientemente. A nivel de la FTP, de la Educación Técnico Profesional y Artes en el MINER, previo al pacto, ¿qué teníamos? Un proceso de revisión curricular importante, incorporación transversal de las TIC, crecimiento de los centros de ETP a 120 en el 2013, una mayor creación de talleres en áreas que son claves para el país y comienza la expansión de los centros de arte que poco a poco se han ido ampliando. Las pasantías ocupacionales se van consolidando y así como los proyectos de apoyo a la formación laboral en oficios técnicos con la asistencia de hoy. Ya les hablé del bono Educando Progreso,
la gratuidad del nivel secundario para adultos a través de Prepara y modales semipresenciales y flexibles para jóvenes y adultos. El sistema de adulto ha tratado de ser mucho más amigable a las condiciones en que esa población adulta puede estudiar. ¿Qué ha hecho el pacto? Expansión y cobertura de la educación técnica profesional de forma significativa, la ampliación de los centros, aunque puede haber un cuestionamiento a esa ampliación, pero los centros ya al 24 contábamos con 333 politécnicos y con alrededor de 85 centros de arte, el desarrollo del currículo por competencia de manera mucho más abarcante, nuevas áreas de interés para el país como el transporte y logística, el desarrollo del Marco Nacional de Cualificación, el módulo de formación en centro de trabajo y el desarrollo de plataformas, tanto como resultado de alianzas público-privadas y entre el propio sector público, como es la plataforma Par en Par, alianzas público y privadas para equipamiento, innovación e empleabilidad, formación especializada para docentes a través de algunos diplomados, habilitación docente para carreras técnicas, equipamiento continuo de talleres y laboratorios para mejorar calidad y pertinencia. Y como parte o dentro de este marco del pacto, uno observa una revalorización social de la formación técnico-profesional que previo a esto no estaba en la magnitud que está ahora. Principales logros. A nivel del sistema educativo en su conjunto podemos hablar, desde mi perspectiva, ¿no?, de una visión nacional más coherente y unificada sobre la función de la educación y el rol de la educación. El haber puesto sobre el tapete, pero también actuar en torno al instrumento que es el Marco Nacional de Cualificaciones como instancia de articulación entre los diferentes subsistemas, un diseño curricular basado en competencia, la articulación interinstitucional en la formación inicial docente, donde MINER, MESID e INAFOCAN definen cómo debe darse esa formación inicial, el financiamiento sostenido del 4% para la educación preuniversitaria, el avance en una cultura de evaluación que de forma sistemática se expresa en la participación en pruebas internacionales, pero sobre todo algo que tal vez no es tan evidente cuando uno lo compara con la discusión en el 14. Hoy tenemos un IDEISI fortalecido, un IDEISI que si ustedes ven la producción científica de evaluación de lo que pasa, aporta elementos suficientes para poder mejorar desde la perspectiva de las evidencias que se plantean. Y además tenemos el proceso de digitalización y sistemas integrados, desde el expediente único educativo y las iniciativas de ventanilla única educativa. A nivel de educación preuniversitaria, ¿cuáles son los principales logros? El aumento de la cobertura en educación inicial, la expansión de la jornada escolar extendida, el rediseño curricular por competencias y evaluaciones diagnósticas nacionales, avances en la carrera docente a través de distintos elementos, como es el caso de los concursos para el ingreso, la inducción y los estándares para la certificación, la inclusión de 15.759 estudiantes con condición especial, el desarrollo de leyes como la ley de autismo y el lenguaje de señas, que permite crear mayor oportunidades para la inclusión de estos estudiantes, y la ampliación de la infraestructura escolar y servicios claves, entre ellos el transporte escolar. En educación superior, ¿cuáles son esos logros? Hay alrededor de 11 nuevas IES y una expansión de la matrícula, si la comparamos del 15 al 19. Si la comparamos un poco atrás, del 19 en adelante, la pandemia afectó significativamente la matrícula de educación superior. Una expansión de la matrícula de posgrado, la virtualización acelerada posterior a la pandemia y un nuevo reglamento de educación a distancia, el fortalecimiento de la evaluación quinquenal, la acreditación de las escuelas de medicina a nivel internacional, la expansión y fortalecimiento del programa de becas nacionales e internacionales y una ampliación importante de los fondos destinados a Fondosip. ¿Cuáles son los retos y desafíos?
El sistema educativo en su conjunto, entendemos que la calidad de los aprendizajes sigue siendo el principal reto. Los desajustes entre lo que se planifica y el aula, el divorcio entre lo que la normativa plantea y la práctica pedagógica, la fragmentación y la descontinuidad, cambios de autoridades interrumpen políticas y muchas veces las nuevas políticas tienden a saturar a los docentes cuando muchas veces no se ha agotado la curva de aprendizaje necesaria con los abordajes previos. Monitoreo y evaluación muchas veces débiles, gobernanza centralizada y politizada, articulación intersubsistemas limitada. Si bien es cierto que avanzamos con el Marco Nacional de Cualificaciones, no podemos decir que tenemos una gobernanza que asegure la permanencia de esa articulación y coordinación y una sostenibilidad financiera frágil. Una sostenibilidad financiera frágil porque está asociado como una espada de Damocles ahí a la situación fiscal que pueda ocurrir en el país. En materia de educación preuniversitaria, los retos y desafíos, resultados de aprendizaje insuficientes, sobre todo matemáticas y ciencia, una transformación pedagógica incompleta, poca innovación en las aulas, un desarrollo docente débil. Si bien tenemos concursos, todavía el nivel de aprobación de los concursos es reducido, un tiempo lectivo interrumpido por los conflictos y paros que afectan el calendario escolar, infraestructura insuficiente y una cobertura en secundaria rezagada. En educación de jóvenes y adultos hay una fuerte deserción que también necesita ser abordada. Retos y desafíos en educación superior, una calidad heterogénea y una oferta desalineada en términos, por ejemplo, de competencias STEM y vinculación con demanda laboral. El aseguramiento de la calidad presenta debilidades, falta de docentes con doctorados para asegurar excelencia y el tema, excelencia en la formación, en la académica, y el tema de las capacidades y competencias para investigación e innovación insuficientes. El financiamiento a la educación superior ha ido en retroceso y yo creo que esa es una de las cosas que hay que alertar porque tiene implicaciones. Y una accesibilidad desigual, concentración territorial y barreras para estudiantes con discapacidad. O sea, las posibilidades de mayor acceso para las personas con discapacidad territorialmente está muy concentrada. En materia de educación y formación técnico-profesional, a pesar de la inversión en talleres, muchos están obsoletos. El currículo, sobre todo en en educación técnico-profesional, es lento en ajustarse a los cambios tecnológicos, escasez de docentes técnicos especializados, débil vínculo con las empresas, implementación lenta del Marco Nacional de Cualificaciones, ha llegado a un tope que necesita dar el salto con la aprobación de la ley, y una cobertura limitada y a pesar de los avances, hay cierto nivel de estigma. Particularmente el tema de resistencia a politécnicos, que no siempre tienen todas las condiciones para operar. ¿Cuáles son los círculos viciosos y círculos virtuosos que nosotros identificamos? ¿Y cuál es la idea de círculos virtuosos y viciosos? Como yo les dije, desde el punto de vista metodológico, nosotros tratamos de hacer un análisis del sistema. El sistema está conformado por actores. Esos actores se interrelacionan. En esas interrelaciones hay cosas que generan sinergias y hay cosas que generan debilidades, retrancas. Y la idea es poder identificar, bueno, a lo largo de estos 10 años, qué cosas uno puede decir que han sido círculos virtuosos, que potencian hacia dónde queremos ir. La alineación estratégica y la sostenibilidad, el pacto educativo ha sido un marco de largo plazo que reduce la discontinuidad política. A pesar de los sobresaltos del COVID y demás, el pacto continúa como punto de referencia. La alineación sistémica de políticas, sobre todo convergencia de currículo, formación docente y recursos para mejora de los resultados. La política de la primera infancia como una palanca que fortalece aprendizajes en estadios siguientes.
y que tiene un impacto importante para lo que podemos esperar en educación primaria y secundaria a futuro. Una gobernanza fortalecida con una interacción entre monitoreo técnico, veeduría social y validación política que aumenta la legitimidad. Y un financiamiento sostenido. Ese 4% permite movilizar recursos, pero sobre todo sostener programas. No sobre la base de que no tengo ya, no puedo seguir, no tengo el financiamiento asegurado, sino que esa no es la razón. Puede haber otra razón para no continuar con algún programa, pero no la falta de financiamiento. ¿Cuáles son los círculos viciosos? Un divorcio entre norma y práctica. Muchas de las reformas, de las modificaciones, de las normativas no se llevan al aula. La discontinuidad y fatiga reformista, cambios de autoridades pueden romper procesos y confunden al personal. Evaluación débil, falta de monitoreo impide aprender y sostener de las políticas efectivas. Gestión centralizada, baja adaptabilidad a las condiciones locales e inercia en la calidad. Un énfasis más en acceso e infraestructura sin una transformación pedagógica significativa. A nivel preuniversitario, círculos virtuosos, avances sólidos en la profesionalización docente. Eso genera una mejora en el perfil y en la práctica del magisterio a largo plazo. Una alineación del currículum y la formación docente. Docentes que estarán mejor preparados para incorporar el nuevo enfoque por competencia. Una intervención temprana en aprendizajes fundamentales, como es el caso del programa Con Base, identifica de manera oportuna rezagos iniciales y aplica refuerzos. Y el potencial apoyo y el potencial de los apoyos sociales integrados. Yo creo que aquí es algo que necesita una mirada para tratar de que el impacto que tienen los recursos que ya se destinan, ya sea al PAE, ya sea al registro civil, a las transferencias condicionadas, a la infraestructura inclusiva, efectivamente redunden, no es que no redundan, pero que se potencien su impacto para generar menos inclusión y mayor retención. En materia de círculos viciosos en educación preuniversitaria, la infraestructura sigue siendo insuficiente y hacinamiento, sobrepoblación en determinadas localidades. ¿Y eso qué hace? Sobrecarga docente y presión sobre permanencia de los estudiantes. Conflictividad y pérdida de tiempo lectivo. Los paros, las huelgas frecuentes afectan el calendario y la continuidad de los aprendizajes. Fragmentación de los apoyos sociales. Programas dispersos y muchas veces poco coordinados reducen su impacto para retener a estudiantes vulnerables. Resultados bajos y retroalimentación limitada. Persisten bajos logros en matemáticas y ciencias, en evaluaciones diagnósticas. Esos bajos logros no necesariamente se reflejan en una incorporación de mejoras en la práctica del docente que redunde en superar las deficiencias. En materia de educación superior, círculos virtuosos, las becas y la virtualización democratizan el acceso y crean demanda académica en zonas donde hay poca oferta. La acreditación y la confianza social. Escuelas de medicina, por ejemplo, las acreditadas y prácticas formalizadas, prácticas profesionales formalizadas fortalecen la calidad y la reputación. La pertinencia laboral se acentúa con las pasantías y las prácticas obligatorias que acercan a la academia y al mercado. Y los fondos de Fondosit, a través de la investigación aplicada, impulsan la innovación y la competitividad. Círculos viciosos, expansión sin calidad homogénea, y eso es un tema que tiene que abordarse en educación superior. Hay una oferta desigual que mantiene brechas territoriales entre las IES. La acreditación lenta y muchas veces formalista, más en términos de procesos burocráticos. Eso genera desconfianza en términos de lo que implica acreditar una escuela y las capacidades laborales, las competencias y nivel de empleabilidad de sus egresados. Desconexión con demandas productivas, déficit en STEM y baja investigación aplicada, y una falta de formadores de alto nivel, pocos doctores, afectan programas de formación docente y de formación en general. Círculos virtuosos en ETP y en arte, y nos pidieron que separáramos las dos cosas. Primero, círculos virtuosos, la expansión y el reconocimiento sostenido de la ETP y las artes.
a pesar de la pandemia, consiguió mantener su resiliencia y su sostenibilidad en el tiempo. La diversificación y la coherencia curricular hace mucho más atractivo el poder ir a ETP y Arte, así como el contar con un marco nacional de cualificaciones en el estadio que lo tenemos, da mayor previsibilidad a la coherencia entre los subsistemas, evita duplicidades y fomenta la movilidad educativa. La vinculación productiva y la articulación institucional. Nosotros tenemos todo unos esquemas del módulo de formación en centro de trabajo e iniciativas como la red ETP que inciden en que efectivamente pueda haber una mayor inserción laboral y sostenibilidad institucional. La formación artística aplicada integra las artes dentro del currículo y forma capacidades en la industria creativa que demandan determinados sectores productivos, como el propio caso del turismo. Un cambio cultural positivo a favor de la revalorización de la ETP es una vía para mayor empleabilidad y movilidad social y una protección social que a través del sistema de becas y apoyo contribuye a la reducción de la deserción en poblaciones vulnerables. Círculos viciosos en ETP y Arte, baja calidad en talleres e infraestructura insuficiente, lleva a que, por ejemplo, la conversión de liceos y a centros politécnicos sin condiciones técnicas mínimas ni recursos genera centros inoperantes de baja calidad. Distorsiona lo que es en principio un atractivo, termina siendo para los estudiantes no una fuente de estímulo. Déficit de recursos humanos y equipamiento, la obsolescencia del equipamiento junto con la escasez de personal técnico docente capacitado también desestimula la atracción de estudiantes. Una débil vinculación empresarial que reduce la pertinencia de las competencias impartidas y compromete la calidad de la educación técnica profesional, la fragmentación institucional y desigualdad, una fragmentación entre políticas de MINER, Infotep y MESID que reduce la eficiencia de políticas conjuntas y que perpetúa desigualdad territorial en la oferta. Particularmente aquí hay una oferta, si usted observa, de educación superior, de formación técnico-profesional y de politécnicos, que si fuera mejor articulada, de manera más coherente, no habría problema de oferta en términos de una opción para las personas poder tener formación técnica en cualquier lugar del territorio. Ausencia de seguimiento longitudinal. Falta de seguimiento a lo largo del tiempo de los egresados impide obtener retroalimentación para ajustar el currículum, el diseño curricular. En materia de formación técnico-profesional, los círculos virtuosos, la pertinencia y la articulación productiva eleva la empleabilidad de los egresados de Infotep. La legitimidad y la movilidad, el fortalecimiento del enfoque por competencias y la articulación con el marco nacional de cualificaciones crea trayectorias formativas más claras, eleva los estándares y da legitimidad al sistema. La expansión y la equidad territorial de la presencia de Infotep hace que el acceso sea más amplio y equilibrado en materia de formación técnica. Profesionalización y calidad. El crecimiento de titulaciones técnicas ya de mayor extensión en el tiempo y certificaciones de calidad impulsan la profesionalización de la fuerza laboral. Y la formación práctica y las alianzas con el sector privado hacen que el aprendizaje tenga un carácter mucho más significativo y fortalece las alianzas territoriales en centros de formación y sector productivo. Círculos viciosos de la relación de Infotep. Rezago estructural en la cobertura, aun cuando se ha expandido, la cobertura de la FTP crece más lento que la PEA, lo que genera un rezago estructural en la capacidad del sistema para responder a las necesidades del mercado laboral. Medición y evaluación imprecisa por parte de Infotep. Los sistemas de registro generalmente no distinguen personas únicas de acciones formativas. Uno no termina conociendo finalmente cuántos son los formados, distinguiendo de cuántos cursos se han tomado. Inestabilidad en la inclusión, la caída en programas comunitarios y en la cobertura pospandemia redujo el alcance en grupos vulnerables, la desalineación curricular,
y de nuevo aquí viene el tema de la falta de seguimiento a egresados que impide o no contribuye a un ajuste del diseño curricular más rápido, una brecha de equipamiento y de instructores a pesar del esfuerzo que se hace, y una cobertura incompleta y desigualdad territorial, así como el hecho de que la no aprobación legal del Marco Nacional de Cualificaciones a la larga reduce su credibilidad. De cara al futuro, ¿cuáles son los elementos externos que están ahí, que de aquí al 30 o más allá estarán presentes e implican abordarlos por sus implicaciones, sus impactos sobre el sistema educativo y sobre lo que se le pide al sistema educativo? El impacto de la pandemia. La pandemia alteró cobertura, pero también alteró comportamientos y relaciones, amplió las brechas en el desarrollo de competencias. La transformación digital y tecnológica, eso está presente cada día. La irrupción de la inteligencia artificial exige competencias adaptativas. La masificación de recursos tecnológicos transforma las reglas del mercado y, por consiguiente, la capacidad de inserción laboral de los egresados. La presión del mercado laboral que exigen ofertas educativas flexibles y actualizadas. Factores socioculturales que hacen mucho más difícil para el maestro poder tener la atención de los estudiantes, así como resistencias culturales y religiosas que hacen más complicado poder abordar algunos temas que sociológicamente están ahí, pero pueden ser considerados como sensibles. Y un marco legal y fiscal que en el caso del registro de nacimiento también impone limitaciones para que una parte de la población pueda contar con ese registro y presiones fiscales asociadas a vulnerabilidad fiscal que reduce la capacidad de expansión de los programas. En estos 15 años, en estos 10 años también observamos que se han desarrollado relaciones y dinámicas clave entre diferentes actores. Algunas de estas relaciones necesitan ser fortalecidas, otras necesitan ser atendidas y ver de qué manera se tornan en una relación con un impacto mucho más positivo. En materia de articulación y coordinación, todo lo que ha implicado en torno al pacto, la relación entre MINER, MESID, Infotet, MEPID y la presidencia, hace que la educación se vea ya no como parte únicamente del sector educativo, sino como un elemento esencial de las políticas públicas. La tensión, relaciones de tensión y conflicto, la relación entre MINER y ADP, con paros, huelgas y la intervención de los tribunales como árbitro genera una dinámica viciosa de pérdida de tiempo lectivo que erosiona los aprendizajes pese a las mejoras salariales. En materia de relación de regulación y resistencia, las normas de calidad enfrentan resistencia en universidades porque implican reajustes en materia de costo y desarrollo de capacidades. En relaciones de vigilancia y presión social, una mayor participación de sociedad civil, ADMAES y organismos internacionales exigen calidad y transparencia, lo cual redunda en un ejercicio mucho más responsable en materia de uso de los fondos públicos. Y una dependencia externa que también tiene que abordarse porque muchos de los programas clave que se han implementado dependen de cooperación y financiamiento internacional. Sostener estos programas exige que veamos romper un poco esa dependencia para que las reformas puedan sostenerse. ¿Cuáles son las principales incertidumbres del 25 al 30? El financiamiento, ¿qué tanto se podrá sostener el financiamiento del 4%? ¿Qué tanto la gobernanza y la continuidad permanecerá en un contexto de las reformas de leyes educativas pendientes? La transformación pedagógica, ¿en qué medida se logrará que el currículum por competencia se traduzca en una práctica de aula efectiva y que puedan sostenerse programas de nivelación y recuperación de aprendizaje? La evaluación y la calidad, cómo institucionalizar la presupuestación por resultado sin caer en enseñanza por el examen, consolidar la certificación y el desarrollo docente transparente.
Aquí el tema es cómo induzco una práctica docente que dé cuentas, que sea evaluada y que dé cuenta por sus resultados y que ambas cosas estén interrelacionadas. En materia de equidad y acceso, una mejor focalización de apoyos sociales y expansión de infraestructura que efectivamente se traduzca en reducción de desigualdades territoriales y entre grupos poblacionales, y una profesionalización y liderazgo que supere clientelismo en gestión de recursos humanos, complete el proceso de acreditación de formación docente y consolide la cultura de evaluación y mérito académico. Tomando en cuenta que el objetivo último de todo este proceso es que podamos pensar en una hoja de ruta a los próximos años, hay algunos elementos en el documento tratando de identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las limitaciones, las debilidades y las amenazas que tiene el sistema educativo. Una fortaleza es la inversión sostenida. Otra es que ya disponemos de una oferta institucional mucho más diversa en los distintos niveles y la prioridad que se le ha dado a la primera infancia. Oportunidades. Unas transformaciones globales que en este momento todos están en la carrera iniciándola y que si nosotros sabemos colocarnos de manera adecuada, podemos sacar provecho de ella. Estudios tempranos que nos dicen la conveniencia de la inversión en la primera infancia como una forma de sentar bases sólidas para el aprendizaje y tendencias económicas donde hay demanda de ofertas laborales flexibles y educativas. Si se ofrecen esas demandas, si hacen esas actualizaciones, es posible que desde el punto de vista del desarrollo productivo también sean oportunidades. Debilidades, resultados rezagados, resultados de aprendizaje, pertinencia y equidad continúan rezagados, en muchos casos en retroceso. Brechas estructurales de calidad y equidad en el territorio y entre grupos poblacionales, divorcio entre normativa y práctica y una baja autonomía a nivel local. La mayoría de las decisiones se concentran en la alta gerencia educativa a nivel nacional y hay una baja desconcentración a nivel local, lo que impide la adaptabilidad. Amenaza, discontinuidad de las políticas y el propio impacto de la pandemia en la medida en que pueda dejar de ser un fenómeno transitorio y lo que implica en materia de cobertura y rezago en aprendizaje de parte de determinados grupos que se convierte en un elemento estructural. Así hay identificación de FODA, de preuniversitaria, educación superior, educación técnico-profesional y artes. Yo no voy a ir a esa parte, esta presentación la tendrán todos. ¿Cuáles son los tópicos que resultan relevantes para los integrantes de la Asamblea del Pacto que completaron un cuestionario que le dirigimos a todos? La mayoría entiende que y la mayoría es una mayoría cualificada. De toda la Asamblea, solamente 11 respondieron este cuestionario y dentro de eso, uno de los 11 fue la ADRU, que en términos de cantidad de actores son mucho más que uno. La articulación y la coordinación entre los subsistemas es clave. Una oferta formativa acorde con las necesidades de los territorios. Una planificación estratégica de largo plazo y continuidad en la evaluación, continuidad y evaluación de políticas. Relacionamiento y clima de confianza entre autoridades y gremios educativos. Esos son los elementos que destacan como de mayor relevancia de aquí al futuro. Articulación, vinculación territorial, planificación estratégica, continuidad y evaluación. Y aquí las dos cosas van juntas. No es hacer por hacer y mantener haciendo si algo no da resultado. Es evaluar para poder determinar si continuar o ajustar para que las cosas vayan mejor. Y un relacionamiento y clima de confianza que debe ser construido entre autoridades y gremios educativos. ¿Qué preocupa? La sostenibilidad financiera, debido a que ya se están formando costos fijos significativos en el sistema, la urgencia de la diversificación y la flexibilidad curricular y la necesidad de impulsar una participación social efectiva. ¿Qué recomendaciones surgen, ya sea a través del instrumento
de consulta que se hizo como de todo el análisis. En materia de recomendaciones para todo el sistema educativo, en planificación y gobernanza, definir hoja de ruta nacional con metas y cronogramas, garantizar continuidad de políticas frente a cambio de autoridades. Particularmente el tema aquí es cuáles son aquellas políticas clave que necesitan asegurar continuidad y evaluación, porque de lo contrario sus frutos no se van a lograr en una única administración. Completar reforma integral de las leyes educativas, aquí viene todo el tema de qué va a pasar finalmente con la fusión, consolidación y aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones, fortalecimiento de la articulación permanente, no coyuntural, entre MINER, MESID e Infotep, y la despolitización y renovación del liderazgo técnico en educación. En evaluación y transparencia, la instalación del Sistema Nacional Integrado de Monitoreo y Evaluación, particularmente en este caso vinculado también al seguimiento del pacto, tomar decisiones basadas en evidencia y estudios aplicados y el impulso a la cultura de rendición de cuentas. En financiamiento de gestión, mantener el 4% en educación preuniversitaria, con un uso más eficiente y equitativo, la implementación de presupuestación basados en resultados y mayor calidad. Recomendaciones en materia de educación preuniversitaria. Calidad y aprendizajes, consolidar la implementación del currículo por competencias, priorizar lectura, escritura, matemática, pensamiento crítico y competencias digitales, usar evaluaciones formativas y diferenciar apoyos según las brechas que se observan. En gestión escolar, garantizar la continuidad del tiempo lectivo y reducir la conflictividad, fortalecer inducción docente y liderazgo escolar con apoyo psicopedagógico, infraestructura y equidad a través de agilizar la construcción y mantenimiento escolar con una visión de planificación territorial, ampliar la cobertura de la educación inicial y mecanismos de retención en secundaria, garantizar inclusión para estudiantes con necesidades especiales y reestructurar los apoyos sociales para un impacto mayor en su uso. Recomendaciones en educación superior, calidad y acreditación, acelerar la acreditación de instituciones y programas, implementar un sistema nacional robusto de aseguramiento de la calidad, alinear ofertas con demandas laborales y sectores estratégicos mediante estudios prospectivos, ampliar pasantías y prácticas profesionales con acompañamiento empresarial, fortalecer investigación aplicada y conexión con el sector productivo, expandir los institutos técnicos superiores y un acceso equitativo a becas, mejorar conectividad digital y servicios de apoyo a estudiantes vulnerables. Surge, por ejemplo, el tema de cuidado infantil para la permanencia de mujeres en la educación superior y formación de formadores a través del impulso de doctorados en educación en áreas especializadas que permitan acreditar los programas tanto de formación docente como de formación universitaria. Recomendaciones a nivel de educación y formación técnico-profesional. Actualizar programas técnicos con base en competencias demandadas, expandir la formación dual y el emprendimiento, incentivando a empresas que integren estudiantes en prácticas e innovación. Fortalecer talleres y laboratorios técnicos regionales, diversificar modalidades, tanto virtual como semipresencial, y desarrollar planes para zonas rurales y vulnerables, consolidar la implementación del Marco Nacional de Cualificación como política de Estado, crear el observatorio institucional, no solo de formación técnico-profesional bajo la iniciativa de Infotep, sino que pueda incorporar lo que se hace a nivel de formación técnica, tanto MINER, MESID como Infotep, para medir insumos, procesos y resultados, junto con un registro nacional de trayectorias educativas y laborales. En calidad docente, implementar el Plan Nacional de Capacitación y Acreditación Docente en metodologías y tecnologías como un incentivo para la profesionalización, cerrar brechas sociales y territoriales para garantizar que estudiantes vulnerables cuenten con apoyo necesario para mantenerse en el sistema educativo. En educación técnico-profesional, ese es un tema que hay que plantear. Nosotros tenemos sistemas de becas para ETP, de MINER, educación técnica universitaria, educación de grado, pero
Si una persona quiere hacer un curso o un curso técnico de relativa larga extensión, no cuenta con ese tipo de apoyo. Financiamiento y sostenibilidad, garantizar una asignación presupuestaria estable y creciente para la oferta de educación técnico profesional y profesional y arte, y fomentar alianzas públicas y privadas. ¿Cómo se ha valorado el pacto educativo? La valoración es, en general, en una escala donde está la posibilidad de que su valor sea mediano, la mayor parte lo considera mediano, y la efectividad de los mecanismos está entre mediana o muy poca. De manera que hay un planteamiento de la necesidad de hacer que el pacto sea más efectivo y sus mecanismos de seguimiento. No obstante, se considera que el pacto es un compromiso institucional y social clave. El reto no es un nuevo pacto, sino comprometerse a acelerar el cumplimiento del existente. Es imprescindible romper los círculos viciosos, discontinuidad de política, conflicto laboral y consolidar los círculos virtuosos. Prioridad de pasar del diseño de reformas a la efectividad de esas, a la implementación en la práctica de forma efectiva de esas reformas y que puedan estar orientados a resultados verificables. Sugerencias de cómo proceder, y faltan dos, y terminamos. Yo particularmente entiendo que en las políticas clave es necesario tener una teoría de cambio explícita y compartida, que nos diga a nosotros, que nosotros pensemos si realmente haciendo esto, esto y esto, por lo menos inicialmente entendemos que vamos a llegar a determinados resultados. Esa teoría de cambio explícita y compartida debe dar coherencia, evaluabilidad y escalabilidad a cada política, a cada una de las políticas clave. Definición de un núcleo clave de políticas educativas prioritarias a ejecutar en 25-30. El pacto es muy abarcante, son 111 compromisos, muchos de ellos muy relevantes, pero otros que simplemente son parte de un POA a nivel muy operativo. Pactar los acuerdos políticos necesarios para introducir los cambios requeridos para romper los círculos viciosos y potenciar los círculos virtuosos. Hay un nuevo actor en la relación ADP-MINER y es el tribunal, los tribunales del país. Uno debe preguntarse si los conflictos deben llegar a un tribunal para poder generar una relación de mayor confianza o si hay una alternativa y las dos partes deberían de estar en disposición de que se pueda crear esta alternativa. Diseñar un plan decenal del sector educativo integral. Hasta ahora, Horizonte 2034 es un plan preuniversitario. Lo que enseña el Marco Nacional de Cualificaciones y lo que está demandando el sector productivo y la propia sociedad en su conjunto es de mayor coherencia en las trayectorias educativas. Plantear planes plurianuales institucionales con los detalles de la implementación de las políticas y sus resultados esperados, pero que haya un plan decenal de todo el sector. Revisión de los indicadores de seguimiento de los compromisos pactados, siguiendo las recomendaciones de los informes del Comité de Veeduría Social. Yo no voy a entrar en mucho detalle, pero el sistema de seguimiento de indicadores del Comité de Veeduría, cómo se están definiendo algunas cosas, necesita ser revisado. Primero, porque hay algunas cosas que ya no tienen sentido. Otras, la misma manera como están, pueden ser objeto de crítica. Todos los compromisos del pacto, todos los compromisarios, sean públicos y no gubernamentales, deben rendir cuenta sobre sus acciones para la consecución de los objetivos del pacto. Hasta ahora la insistencia es que quien rinde cuenta es el sector público, pero también todos son compromisarios, deberían todos rendir cuenta. Hacia adelante, los miembros de la Asamblea del Pacto Educativo tienen el reto, como miembros de un colectivo de múltiples intereses, asegurar la voluntad política para la implementación efectiva de los objetivos pactados, garantizar la continuidad de las políticas de mediano y largo plazo, fortalecer el protagonismo social y la veeduría ciudadana, priorizar la formación docente y de gestores educativos con la cualificación y el acompañamiento continuo y consolidar la gestión educativa descentralizada con mayor participación de actores locales. Quiero cerrar nuevamente que es ese poder de compromiso lo que en última instancia va a asegurar
que podamos construir una educación de calidad para todos y todas. Gracias.